Tu cerebro está programado para preferir un sufrimiento conocido antes que una felicidad desconocida. Puede sonar extraño escuchar algo así. Después de todo, todos creemos que queremos ser felices. Creemos que buscamos crecer, avanzar, mejorar nuestra vida. Pensamos que si aparece una oportunidad para cambiar, naturalmente iremos hacia ella. Pero si observas tu propia historia con honestidad, quizá empieces a notar algo inquietante. Relaciones que se parecen demasiado entre sí, decisiones que terminan llevándote al mismo lugar, momentos en los que estuviste a punto de cambiar algo importante y sin saber muy bien por qué, todo volvió a ser como antes. Muchas personas interpretan esto como mala suerte o como falta de disciplina. Se dicen a sí mismas que necesitan más fuerza de voluntad, más motivación, más control sobre su mente. Pero Carl Jung observó algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana. Gran parte de nuestras decisiones no nacen en la mente consciente. Nacen en regiones mucho más antiguas de la psique, donde se forman patrones invisibles que guían nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Patrones que comenzaron a construirse mucho antes de que pudiéramos entender lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Esos patrones funcionan como mapas internos. Mapas que le dicen a tu mente qué es seguro y qué es peligroso. Y aquí aparece una de las paradojas más poderosas de la mente humana. Para el inconsciente, lo familiar parece seguro, incluso cuando es doloroso. Mientras que lo desconocido, aunque prometa crecimiento, libertad o felicidad, puede percibirse como una amenaza. Por eso tantas personas sienten que están intentando cambiar su vida, pero algo invisible parece empujarlas siempre de vuelta al mismo lugar. No porque no quieran avanzar, sino porque una parte profunda de su mente está intentando mantenerlas dentro de un territorio que ya conoce. Un territorio que puede no ser feliz, pero al menos es predecible. Y mientras esos patrones permanezcan ocultos, tu mente puede estar saboteando tu vida sin que siquiera lo notes. Pero cuando comienzas a ver esos patrones con claridad, algo empieza a cambiar, porque aquello que parecía destino, muchas veces era solo un patrón esperando ser visto. Existe un momento muy particular en el que este patrón comienza a hacerse visible. No aparece cuando todo está tranquilo o cuando la vida sigue exactamente igual que siempre. Aparece justo cuando intentas cambiar algo importante. Tal vez decides tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo. Tal vez sientes que ha llegado el momento de avanzar hacia una versión más auténtica de tu vida. Puede ser un cambio en tu trabajo, una conversación que necesitas tener, una relación que sabes que ya no tiene sentido, o un proyecto que por fin estás listo para empezar. En ese instante, al principio, todo parece claro. Tu mente entiende lo que necesita hacer. Incluso puedes sentir una energía nueva, una sensación de posibilidad. Es como si una puerta se abriera frente a ti. Pero entonces ocurre algo extraño. Justo cuando estás a punto de dar el primer paso real, una pequeña duda aparece. No es una duda fuerte al principio, es apenas una sensación ligera, un pensamiento que dice que quizá deberías pensarlo mejor. Después aparece otro pensamiento. Tal vez no es el momento adecuado. Tal vez necesitas prepararte más. Tal vez aún no tienes todo lo que necesitas para hacerlo bien. Es curioso cómo esos pensamientos parecen completamente razonables. No suenan como sabotaje, suenan como prudencia. Tu mente empieza a analizar, empieza a imaginar posibles errores, posibles consecuencias, posibles dificultades. Todo parece lógico, pero si observas con atención lo que ocurre después, notarás algo importante. El impulso inicial comienza a desaparecer. Aquella energía que te empujaba hacia adelante pierde fuerza. El entusiasmo que parecía tan claro empieza a diluirse. Y poco a poco, sin que exista una decisión explícita, el cambio deja de ocurrir. La conversación nunca se tiene. El proyecto se queda para después. La oportunidad se pospone. Y la vida continúa exactamente donde estaba. Muchas personas, cuando viven este proceso varias veces, llegan a una conclusión dolorosa. Empiezan a creer que hay algo mal en ellas.
que les falta disciplina, que no tienen suficiente determinación, que simplemente no son capaces de cambiar. Pero esa interpretación suele estar equivocada, porque lo que está ocurriendo no es falta de capacidad, es la acción silenciosa de un sistema interno que está diseñado para mantener la estabilidad emocional. El cerebro humano no fue diseñado para buscar felicidad, fue diseñado para buscar seguridad. Y desde el punto de vista de las partes más antiguas de la mente, la seguridad no significa bienestar, significa previsibilidad, significa saber qué esperar. Por eso el inconsciente suele preferir un territorio conocido, incluso si ese territorio contiene frustración, conflicto o insatisfacción. Lo conocido es manejable. La mente sabe cómo moverse allí. El problema aparece cuando intentas cruzar hacia algo nuevo, porque lo nuevo no tiene mapa, no tiene referencias, y en ese momento, el sistema interno activa mecanismos de protección. No lo hace para destruir tus sueños. Lo hace porque, en algún nivel profundo, cree que está protegiéndote. Pero mientras ese mecanismo permanece invisible, puede convertirse en una fuerza que reorganiza tu vida de manera silenciosa. Una fuerza que no siempre te empuja hacia el fracaso, pero que muchas veces te mantiene exactamente donde siempre has estado. Lo que hace que este mecanismo sea aún más difícil de reconocer es que rara vez se presenta como un obstáculo evidente. No aparece diciendo que quiere impedir tu crecimiento ni declarando que está saboteando tus decisiones. Se manifiesta de una manera mucho más sutil, casi imperceptible. A menudo toma la forma de pensamientos que parecen completamente lógicos. Tal vez no es el momento adecuado. Tal vez deberías esperar un poco más. Tal vez necesitas aprender más antes de dar ese paso. Cada uno de esos pensamientos parece razonable cuando aparece en la mente, y precisamente por eso es tan difícil cuestionarlos. No se sienten como excusas, se sienten como prudencia. Pero si observas tu vida con honestidad, es posible que notes algo curioso. Muchas de esas prudencias aparecen justo cuando estás frente a algo que podría cambiar tu dirección, una oportunidad nueva, una decisión que implica crecimiento, un camino que te obliga a salir del territorio que siempre has conocido. En esos momentos, el inconsciente reacciona. Carl Jung observó que la mente humana está profundamente influenciada por contenidos que operan fuera de la conciencia. Son memorias emocionales, experiencias antiguas, interpretaciones que se formaron mucho antes de que pudiéramos comprenderlas con claridad. Durante la infancia, por ejemplo, la mente aprende observando el ambiente. Aprende qué comportamientos generan aceptación y cuáles generan rechazo. Aprende cuándo es seguro hablar y cuándo es mejor callar. Aprende cómo adaptarse para mantener alguna forma de estabilidad emocional. Esas experiencias van creando mapas internos. Mapas que le dicen al sistema nervioso qué situaciones son seguras y cuáles podrían representar una amenaza. El problema es que esos mapas no siempre se actualizan con el paso del tiempo. Si en algún momento de tu vida mostrarte tal como eras generó críticas, el inconsciente puede asociar exposición con peligro. Si en algún momento intentar algo nuevo llevó a una experiencia dolorosa, la mente puede comenzar a tratar cualquier novedad como una señal de alerta. Así es como se forman los patrones invisibles. No son decisiones conscientes. Son respuestas automáticas que se activan cuando el cerebro detecta algo que se parece, aunque sea ligeramente, a experiencias del pasado. Por eso muchas veces la resistencia aparece exactamente cuando estás frente a algo que podría expandir tu vida. Una parte de ti reconoce la oportunidad, pero otra parte, más antigua, reacciona como si estuvieras entrando en territorio peligroso. Entonces aparecen el miedo, la ansiedad o esa sensación inexplicable de que algo no está bien. Para la mente consciente, esta reacción puede parecer irracional, pero para el inconsciente tiene una lógica muy clara. Está intentando mantenerte dentro de un territorio que ya conoce, y mientras esos mapas internos sigan operando sin ser examinados, pueden seguir influyendo en decisiones importantes de tu vida.
Cuando comenzamos a mirar más profundamente estos patrones, aparece una comprensión que cambia completamente la manera en que interpretamos la autosabotaje. Aquello que parece un obstáculo irracional, muchas veces nació como una forma de protección. En algún momento de tu historia, tu mente necesitó aprender cómo sobrevivir emocionalmente dentro del entorno en el que vivías, especialmente durante los primeros años de vida, cuando todavía no existe una comprensión clara del mundo. El cerebro funciona como un sistema que observa, registra y se adapta. Un niño no puede cambiar el ambiente en el que crece, no puede modificar el carácter de los adultos que lo rodean, ni controlar las tensiones emocionales que pueden existir en su hogar. Lo que sí puede hacer es aprender a moverse dentro de ese ambiente de la manera más segura posible. Así empiezan a formarse estrategias invisibles. Si expresar emociones generaba críticas, el niño puede aprender a ocultar lo que siente. Si cometer errores provocaba vergüenza o castigo, puede desarrollar una necesidad intensa de hacerlo todo perfectamente. Si recibir atención dependía de agradar a los demás, puede volverse extremadamente sensible a las expectativas ajenas. Cada una de esas adaptaciones tiene una función muy clara: mantener cierta estabilidad emocional. La mente no las crea porque algo esté mal en la persona. Las crea porque está intentando protegerla. El problema aparece cuando esas estrategias continúan operando muchos años después, incluso cuando las circunstancias ya han cambiado. Aquello que ayudó a sobrevivir en el pasado puede convertirse en un límite en el presente. La persona que aprendió que equivocarse era peligroso puede convertirse en un adulto paralizado por el perfeccionismo. La persona que aprendió a complacer para evitar conflictos puede tener enormes dificultades para establecer límites. Y quien aprendió que debía mantenerse invisible para evitar críticas puede sentir miedo cada vez que surge la oportunidad de mostrarse auténticamente. Así funcionan los guiones invisibles de la psique. No aparecen como instrucciones claras. No dicen directamente qué debes hacer. Simplemente influyen en cómo interpretas las situaciones y cómo reaccionas frente a ellas. Cuando aparece una oportunidad nueva, el inconsciente la compara con los mapas emocionales que fueron creados en el pasado. Si detecta algo que se parece a una experiencia antigua asociada con dolor o rechazo, el sistema reacciona. Esa reacción puede aparecer como ansiedad, duda o una sensación profunda de que algo no es seguro, y de esta manera, muchas personas terminan alejándose de aquello que podría expandir su vida. No porque no deseen crecer, sino porque una parte profunda de su mente sigue intentando protegerlas de peligros que pertenecen al pasado. Carl Jung decía que aquello que permanece inconsciente dirige nuestra vida, y cuando eso ocurre, lo llamamos destino. Mientras estos patrones permanezcan ocultos, parece que simplemente estamos repitiendo errores o tomando malas decisiones. Pero cuando empezamos a verlos con claridad, algo comienza a cambiar dentro de la mente, porque aquello que antes parecía un defecto empieza a revelarse como un mecanismo antiguo que solo necesita ser comprendido. Cuando estos patrones continúan operando sin ser reconocidos, comienzan a influir en casi todos los aspectos de la vida. Al principio, sus efectos pueden parecer pequeños, casi insignificantes. Una decisión que se pospone, una oportunidad que se deja pasar, un proyecto que se abandona antes de comenzar realmente. Cada una de estas situaciones, tomada de forma aislada, puede parecer algo normal. Después de todo, todos dudamos a veces, todos cambiamos de opinión, todos dejamos cosas para después. Pero cuando estos momentos comienzan a repetirse una y otra vez, empiezan a formar algo más grande. Empiezan a formar un patrón. La persona siente que siempre está cerca de cambiar algo importante en su vida, pero ese cambio nunca termina de concretarse. Hay momentos en los que todo parece alinearse, en los que la posibilidad de avanzar está frente a ella. Sin embargo, algo ocurre. La energía disminuye, la motivación se diluye o aparece una inquietud que no estaba allí antes. Y entonces el movimiento se detiene. Esto puede aparecer en muchas áreas diferentes de la vida.
En el trabajo, por ejemplo, cuando alguien tiene una idea que podría transformar su camino profesional, pero pasa semanas o meses analizándola sin tomar acción. Cada día parece razonable esperar un poco más, pensar un poco más, prepararse un poco más, hasta que la oportunidad desaparece. En las relaciones ocurre algo similar. Una persona puede prometerse que no volverá a entrar en dinámicas que la lastiman. Puede reconocer con claridad lo que necesita cambiar, pero cuando aparece alguien nuevo, algo familiar empieza a sentirse cómodo. Tal vez la intensidad emocional recuerda experiencias del pasado. Tal vez la forma de interactuar despierta sensaciones conocidas. Y sin darse cuenta, la persona entra nuevamente en una historia que parece distinta en la superficie, pero que reproduce el mismo guión emocional. Esto sucede porque el inconsciente tiene una tendencia muy fuerte a recrear aquello que ya conoce, incluso cuando esas experiencias no fueron felices. Tienen una ventaja para el sistema interno: son previsibles. El inconsciente sabe cómo navegar en ese territorio, sabe qué esperar, cómo reaccionar y cómo mantener cierto equilibrio emocional dentro de ese escenario. El verdadero desafío aparece cuando surge algo completamente nuevo. Lo nuevo exige adaptación, exige abandonar identidades antiguas, exige aprender formas diferentes de actuar y de relacionarse con el mundo. Y para el sistema que está acostumbrado a preservar la estabilidad, ese proceso puede sentirse como una amenaza. Por eso muchas veces la mente empuja a la persona de regreso hacia lo conocido, no porque quiera sabotear su felicidad, sino porque está intentando mantener un equilibrio que ha aprendido durante años. El resultado de este proceso puede ser una sensación profunda de estancamiento. La persona siente que intenta avanzar, que busca nuevas posibilidades, pero algo invisible parece reorganizar todo para mantener su vida dentro de los mismos límites. Con el tiempo, esta repetición puede generar frustración, cansancio e incluso una pérdida gradual de confianza en uno mismo. Pero lo que muchas veces parece incapacidad o debilidad es simplemente un patrón antiguo que todavía está operando en silencio. Y cuando ese patrón empieza a ser visto con claridad, el ciclo comienza a perder su fuerza. En algún momento de este proceso, comienza a surgir una percepción diferente. Una percepción que no nace solo de entender las cosas con la mente, sino de observar con más profundidad lo que ocurre dentro de ti. Es entonces cuando muchas personas descubren que el verdadero conflicto no está afuera, sino dentro. Por un lado, existe una parte de ti que quiere avanzar. Esa parte imagina una vida distinta, percibe nuevas posibilidades y siente que algo dentro está listo para crecer. Es la parte de la conciencia que busca sentido, expansión y autenticidad. Pero al mismo tiempo existe otra parte que reacciona con cautela. Esa parte no está interesada en el crecimiento ni en el cambio. Su función es mantener estabilidad. Su objetivo es proteger el equilibrio que la mente ha construido a lo largo de los años. Para esa parte más profunda de la psique, cualquier cambio importante representa una ruptura. Cambiar significa abandonar formas antiguas de interpretar el mundo, dejar atrás identidades que durante mucho tiempo definieron quién eras y aprender a moverte en territorios completamente nuevos. Incluso cuando esas identidades ya no reflejan quién eres hoy, el sistema interno puede seguir aferrándose a ellas. Por eso muchas personas sienten miedo precisamente cuando están frente a algo que podría transformar sus vidas. No se trata solo del miedo al fracaso. Muchas veces es el miedo a dejar de ser la persona que siempre se creyó que debía ser. Si alguien creció pensando que debía ser discreto para evitar críticas, la posibilidad de mostrarse con autenticidad puede generar una incomodidad profunda. Si alguien construyó su identidad alrededor de la necesidad de agradar, empezar a establecer límites puede sentirse como un riesgo enorme. Cada paso hacia una nueva versión de ti mismo desafía directamente los mapas internos que fueron creados en el pasado. Y cuando esos mapas se ven amenazados, el inconsciente reacciona. Empiezan a aparecer pensamientos que invitan a retroceder. La mente amplifica preocupaciones que antes no parecían tan importantes.
Se genera una sensación de inquietud que parece justificar la decisión de quedarse donde uno está. Para quien observa solo la superficie, esto parece inseguridad, pero en realidad se trata de algo mucho más profundo. Es un conflicto entre dos fuerzas dentro de la psique. De un lado, la conciencia que quiere evolucionar. Del otro, el sistema inconsciente que intenta mantener todo dentro de los límites conocidos. Este conflicto no significa que haya algo mal contigo. De hecho, suele aparecer precisamente cuando la conciencia comienza a despertar, porque cuando empiezas a cuestionar los patrones que siempre guiaron tu vida, inevitablemente activas una resistencia interna. Pero hay algo importante en todo esto. En el momento en que comienzas a percibir este conflicto, el patrón ya no tiene el mismo poder que tenía antes. La conciencia empieza a iluminar aquello que antes operaba en silencio, y cuando algo se vuelve visible dentro de la mente, comienza a transformarse. Cuando esa iluminación comienza a ocurrir, algo muy sutil pero profundamente transformador empieza a moverse dentro de la psique. Por primera vez, comienzas a notar tus propios patrones en el momento en que están apareciendo. Antes, todo sucedía de manera automática. La duda surgía y la creías. El miedo aparecía y retrocedías. La inseguridad se instalaba y tus decisiones empezaban a girar alrededor de ella. Pero cuando la conciencia empieza a observar estos movimientos, algo nuevo aparece entre el impulso y la acción. Aparece un espacio pequeño al principio, casi imperceptible, pero dentro de ese espacio existe algo que antes parecía inaccesible, la posibilidad de elegir. Empiezas a reconocer el instante exacto en el que la mente intenta convencerte de abandonar algo importante. Empiezas a notar cuando una sensación de incomodidad aparece, justo cuando estás frente a una oportunidad que podría cambiar tu vida. Tal vez ocurre cuando necesitas exponerte más. Tal vez cuando aparece la posibilidad de asumir un papel más grande en tu propio camino. Tal vez cuando te das cuenta de que estás frente a una decisión que podría alterar la dirección de tu historia. Antes, esos momentos pasaban desapercibidos. Ahora empiezan a volverse visibles. Y cuando algo se vuelve visible dentro de la mente, deja de ser completamente automático. Carl Jung decía que el verdadero crecimiento psicológico comienza cuando aquello que estaba oculto en el inconsciente empieza a hacerse consciente. Ese proceso no elimina inmediatamente los patrones antiguos, pero cambia profundamente la relación que tienes con ellos. El miedo puede seguir apareciendo. La duda puede seguir visitando tu mente, pero ahora reconoces esos movimientos como señales de algo que está siendo transformado dentro de ti. En lugar de interpretarlos como una prueba de incapacidad, empiezas a verlos como indicios de que estás atravesando territorios nuevos, territorios que la mente aún no conoce del todo. Cada vez que permaneces presente en ese espacio de conciencia, algo dentro de tu sistema interno aprende una nueva posibilidad. El cerebro empieza a registrar que atravesar lo desconocido no significa necesariamente peligro. El sistema emocional empieza a comprender que el crecimiento puede coexistir con seguridad. Este aprendizaje no ocurre de un día para otro. Se construye a través de pequeñas decisiones conscientes. Cada paso que das a pesar del miedo debilita un poco más los mapas antiguos. Cada vez que eliges actuar de forma diferente al patrón automático, una nueva ruta comienza a formarse dentro de tu mente, y con el tiempo, aquello que antes parecía imposible comienza a sentirse natural. El cambio deja de percibirse como una amenaza, empieza a convertirse en parte del camino. Con el tiempo, este proceso de conciencia comienza a producir un cambio que muchas personas describen como una especie de despertar interior. No se trata de un momento dramático ni de una transformación instantánea. Es algo más silencioso, más profundo. Empiezas a notar que tu relación con tu propia mente ha cambiado. Antes, cada pensamiento parecía una verdad. Cada emoción parecía una señal definitiva sobre lo que debías hacer. Si aparecía miedo, asumías que debías retroceder. Si surgía duda,
Pensabas que quizá no estabas preparado. Pero ahora empiezas a ver esos movimientos con otra perspectiva. Empiezas a comprender que la mente no siempre está reaccionando al presente. Muchas veces está reaccionando a memorias antiguas, a interpretaciones que fueron formadas en momentos de la vida en los que todavía estabas aprendiendo cómo protegerte. Lo que antes parecía una señal clara de peligro puede comenzar a revelarse como un eco del pasado. Esa comprensión cambia algo fundamental dentro de la psique, porque cuando entiendes que ciertos impulsos no están describiendo la realidad actual, sino reflejando mapas emocionales antiguos, aparece una nueva libertad interior. Ya no necesitas obedecer cada reacción automática de tu mente. Puedes observarla, puedes escucharla, pero también puedes decidir si realmente quieres seguir ese camino. En ese momento comienza a surgir una forma distinta de relación con tu propia vida. Una relación que no está basada únicamente en reacciones inconscientes, sino en una presencia más consciente frente a lo que ocurre dentro de ti. Carl Jung hablaba de este proceso como un movimiento hacia la individuación. La individuación no significa convertirse en alguien perfecto. Significa volverse más completo. Significa integrar las partes de la psique que antes operaban separadas de la conciencia. Cuando empiezas a ver tus patrones con claridad, dejas de ser completamente dirigido por ellos. La vida deja de sentirse como una serie de repeticiones inevitables. Empieza a abrirse como un territorio en el que tus decisiones pueden surgir desde un lugar más consciente. Y con el tiempo ocurre algo que al principio parecía imposible. Aquello que antes generaba miedo comienza a sentirse como una puerta. Aquello que antes parecía una amenaza empieza a revelar su potencial de crecimiento. No porque el miedo haya desaparecido por completo, sino porque ahora sabes que puedes caminar incluso cuando el miedo está presente. A medida que esta comprensión se profundiza, muchas personas comienzan a notar algo sorprendente. Aquello que durante años parecía un obstáculo, empieza a revelar una forma distinta de sabiduría. Durante mucho tiempo interpretaste tus reacciones como señales de debilidad. Pensaste que el miedo era una prueba de que no estabas preparado, que la duda significaba incapacidad, que la resistencia interior indicaba que algo en ti estaba fallando. Pero cuando la conciencia empieza a observar estos movimientos con más claridad, surge otra posibilidad de interpretación. Tal vez esas reacciones no eran solo un bloqueo, tal vez eran mensajes. Mensajes de una parte profunda de tu psique que estaba intentando mostrarte algo que aún no habías comprendido. La ansiedad, por ejemplo, muchas veces aparece cuando existe una distancia entre la vida que estás viviendo y la vida que tu conciencia comienza a intuir como posible. Es como si una parte de ti estuviera señalando silenciosamente que algo necesita cambiar. No siempre es una señal de peligro, a veces es una señal de expansión. Lo mismo ocurre con esa sensación de incomodidad que aparece cuando te acercas a decisiones importantes. Durante mucho tiempo puedes haber interpretado esa incomodidad como una advertencia para retroceder. Pero cuando comienzas a mirar más profundamente, puedes descubrir que esa incomodidad también aparece en los momentos en los que estás frente a algo que podría transformar tu vida. Porque crecer implica atravesar territorios desconocidos, y cada vez que te acercas a esos territorios, el sistema interno reacciona. Sin embargo, dentro de esa reacción, también existe una invitación a mirar con más honestidad quién eres realmente. Una invitación a cuestionar identidades que quizás ya no reflejan tu verdadera naturaleza. Una invitación a descubrir partes de ti que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. Carl Jung observó que dentro de cada conflicto psicológico existe también una posibilidad de integración. Aquello que aparece como tensión muchas veces señala la presencia de algo nuevo que está intentando emerger en la conciencia. Por eso, cuando comienzas a ver tus patrones con claridad, la relación con ellos cambia. Ya no son simplemente cadenas que te mantienen atrapado. Empiezan a convertirse en señales que te muestran dónde está el trabajo interior que necesita realizarse.
Cada vez que reconoces un patrón en acción, se abre una oportunidad de comprenderlo más profundamente. Cada vez que decides permanecer presente en lugar de reaccionar automáticamente, algo nuevo comienza a formarse dentro de la mente. Con el tiempo, ese proceso produce un cambio silencioso pero poderoso. Empiezas a sentir que tu vida ya no está siendo dirigida únicamente por fuerzas invisibles. Empiezas a sentir que existe un espacio real para elegir, y es en ese espacio donde comienza a nacer una forma distinta de libertad interior. Cuando este proceso de conciencia comienza a consolidarse, la forma en que percibes tu propia vida empieza a transformarse profundamente. Lo que antes parecía una serie de eventos desconectados, decisiones equivocadas o caminos que simplemente no funcionaron, comienza a revelarse como parte de un proceso más amplio de comprensión interior. Durante mucho tiempo, muchas personas viven intentando cambiar su vida desde la superficie. Intentan modificar comportamientos, mejorar hábitos, esforzarse más, pensar de forma más positiva. Y aunque esas estrategias pueden producir ciertos cambios, a menudo no alcanzan las capas más profundas donde realmente se originan los patrones. Es por eso que tantas personas sienten que, incluso después de intentar mejorar, ciertos ciclos siguen repitiéndose. Pero cuando la conciencia comienza a penetrar en los niveles más profundos de la psique, algo diferente ocurre. Ya no estás intentando luchar contra tus patrones, empiezas a comprenderlos. Y esa comprensión produce una transformación que no se basa en la fuerza ni en el control, sino en la claridad. Carl Jung hablaba de este proceso como un movimiento hacia la integración de la psique. En lugar de rechazar las partes de nosotros que generan conflicto, el camino consiste en reconocerlas, escucharlas y permitir que se integren dentro de una visión más amplia de quién somos. Porque muchas de las fuerzas que parecen sabotear nuestra vida no nacieron con la intención de destruir nuestro camino. Nacieron como intentos de adaptación, como estrategias que en algún momento ayudaron a mantener cierto equilibrio emocional. Cuando esas fuerzas son rechazadas o combatidas, suelen volverse más rígidas, pero cuando son comprendidas, empiezan a perder su necesidad de operar de manera automática. La conciencia crea un espacio donde lo inconsciente puede ser visto, y cuando lo inconsciente es visto, comienza a transformarse. Este proceso no ocurre de manera inmediata. No existe un momento mágico en el que todos los patrones desaparecen de repente. La transformación ocurre gradualmente, a medida que la conciencia se vuelve más estable y más presente dentro de tu propia experiencia. Cada vez que reconoces un patrón y eliges responder de una manera diferente, estás creando una nueva posibilidad dentro de tu vida. Cada vez que atraviesas el miedo en lugar de retroceder, estás ampliando los límites de lo que tu mente considera posible. Con el tiempo, esos pequeños momentos de conciencia empiezan a acumularse, empiezan a formar un nuevo paisaje interior. Y lo que antes parecía una vida guiada por repeticiones invisibles, comienza a convertirse en un camino donde tus decisiones surgen desde un lugar más consciente. No porque hayas eliminado completamente los viejos patrones, sino porque ahora ya no estás completamente identificado con ellos. Existe algo en ti que puede observarlos. Y ese observador es el comienzo de la verdadera transformación. Cuando comienzas a ver todo esto con claridad, una comprensión profunda empieza a sentarse dentro de ti. Durante mucho tiempo tal vez pensaste que algo estaba mal contigo. Tal vez creíste que la razón por la que ciertas cosas no cambiaban en tu vida era falta de disciplina, falta de capacidad o incluso falta de valor. Pero lo que hoy empieza a revelarse es algo completamente distinto. Gran parte de lo que llamabas destino eran simplemente patrones que permanecían ocultos dentro de la mente. Patrones que se formaron mucho antes de que pudieras comprenderlos. Estrategias emocionales que en algún momento tuvieron sentido, porque ayudaban a protegerte, a adaptarte, a mantener cierto equilibrio dentro de tu mundo. No eran errores, eran intentos de supervivencia psicológica.
El problema nunca fue que esos mecanismos existieran. El problema fue que durante mucho tiempo operaron en silencio, dirigiendo decisiones, emociones y caminos sin que la conciencia pudiera observarlos. Y cuando algo actúa desde el inconsciente, parece inevitable, parece destino. Carl Jung expresó esta idea de una manera profundamente simple y poderosa. Aquello que no se hace consciente dirige nuestra vida, y entonces lo llamamos destino. Pero en el momento en que empiezas a ver esos patrones con claridad, algo cambia. Tal vez no desaparecen inmediatamente, tal vez todavía aparecen en ciertos momentos. La duda puede surgir, el miedo puede visitarte, la incomodidad puede estar presente cuando te acercas a algo nuevo. Pero ahora existe algo que antes no estaba allí. Existe conciencia. Y la conciencia transforma la relación que tienes con tu propia mente. Lo que antes te arrastraba automáticamente ahora puede ser observado. Lo que antes parecía una reacción inevitable, ahora puede convertirse en una elección. Ese espacio entre el impulso y la acción es el lugar donde comienza una forma más profunda de libertad. Porque en ese espacio ya no eres únicamente el resultado de tus patrones. Empiezas a convertirte en el autor consciente de tu propio camino. Y cuando ese proceso comienza, algo dentro de ti deja de sentirse atrapado en las mismas historias. La vida deja de parecer una repetición constante. Empieza a sentirse como un territorio abierto, lleno de posibilidades que antes estaban ocultas detrás de viejos mapas. Tal vez el cambio que estabas buscando nunca consistió en forzarte a ser alguien diferente. Tal vez el verdadero cambio comienza cuando empiezas a ver con claridad quién has sido y quién ya estás listo para convertirte.